Empezamos y te invito a que compartas la transmisión, ya lo sabes, a que le des like y a que participes. Participa, por favor, comenta, si quieres hasta escribe un chiste, lo que gustes, comenta allí y enriquece, ¿vale? Somos un cuerpo, amén. El domingo lo dije, tú y yo, si tú que me estás viendo muy lejos al norte o muy lejos al sur, somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo. El cuerpo no está separado. El cuerpo de Cristo no lo separa el tiempo ni la distancia. Somos uno incluso con aquellos que ya pasaron en esta tierra y no están aquí. Pero participamos del mismo espíritu. Ellos están en la presencia del Señor. Nosotros estamos aquí, pero participamos de la misma vida. Ellos adquirieron por gracia la vida eterna. Hoy tienes tú también la vida eterna por gracia y es la misma. Es la vida misma de Cristo, esa vida eterna que tú y yo tenemos. Entonces, oigan, es extraordinario. Así que somos una familia y tú puedes participar y también enriquecernos con lo que el Señor te enseña a ti. Amén. Acuérdate, esto no es, aunque obviamente por ¿cómo decirlo? Por esta herramienta, como se trabaja en ella, pues bueno, yo salgo aquí, mi lindo rostro sale aquí, yo soy el que enseño, pero no es solo eso. Ustedes con sus comentarios nos enriquecen de una manera extraordinaria y no es a mí, es el único que me habla, por supuesto que no, a ti te habla y a ti el Señor te da muchas palabras que nos edifican a nosotros. Y tú lo sabes, a lo mejor te has dado cuenta en comentarios que haces que de repente ves mi like en tu comentario, porque yo después regreso a la transmisión porque obviamente como estoy participando de la edificación, a veces no puedo verlos en tiempo real, pero yo regreso a la transmisión, veo sus comentarios y en algunos incluso los menciono o comento algo, digo algo. ¿Por qué? Porque yo regreso a edificarme también de lo que Dios les está dando a ustedes, ¿vale? Entonces es importante para todos. Perfecto. Ok, aspectos de transición de una iglesia que está transicionando. Perfecto. Número 1, escribe, hay un cambio que tenemos que hacer. Esto le puede ayudar a la iglesia si tú estás participando en una como es. Yo creo que es así, pero esto es para líderes, para todos. Pero quiero puntualizar porque hay un trabajo que tenemos que hacer para que la iglesia transicione en este tiempo a hacer la obra de Dios y deja de perder el tiempo. Entonces, una cosa que tiene que hacer, escribe ahí en tus notas, es cambiar la mentalidad cúltica. Repito, cambiar la mentalidad cúltica. A ver, ayúdenme. ¿Qué se les figura que es la mentalidad cúltica? Déjenme saludar. Saludos. Hola Isaí, qué bueno que estás conectado. Y Blanca Figueroa, bienvenida. Benjamín Villar, bienvenido. Saludos a todos, bienvenidos. Y si es la primera vez que te conectas, compártenos desde dónde nos ves. Y bueno, nos daría mucho gusto tener también contacto contigo. Una mentalidad cúltica, cambiar la mentalidad cúltica. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos trajo mucho daño a la iglesia en el sentido de que la iglesia se encerró en pensar que lo más importante es lo que hacemos dentro de nuestros cultos. Siempre pongo el matiz de que los cultos, nuestras reuniones son importantes, pero tenemos que tener cuidado de que no se forme una mentalidad cúltica. ¿Cuál es la mentalidad cúltica? Gracias. Miren lo que dice Gina. Es esa mentalidad, fíjense, de ir a la congregación y voy a regresar. Ir a la congregación, o sea, pensamos que estamos en la iglesia, por ejemplo, solo cuando estamos en la congregación local,
pensamos que igual no estamos en la iglesia cuando estamos haciendo otra cosa en nuestra vida diaria. Por ejemplo, la gente en el consciente o en el subconsciente casi siempre piensa que cuando está en su trabajo no está en la iglesia, que cuando está en su casa no está en la iglesia. Y yo te voy a decir un detalle. De la iglesia, escribe en tus notas, de la iglesia nunca sales. De la iglesia nunca sales. Por ejemplo, voy a tomar algo más que dice Gina. Cuando la gente también piensa que es que yo tengo ganas de alabar a Dios. ¿Cómo me falta ahora en la pandemia, verdad? ¿Cómo me falta alabar a Dios? ¿Cómo me falta? ¿Por qué te falta alabar a Dios? Porque es que alabar a Dios es lo que hacemos cuando vamos al culto y todos cantamos y con esa música hermosa y es hermoso cantar. Bueno, eso también es alabar a Dios. Pero alabar a Dios no solo es adentro de la iglesia. Y alguien dirá, pastor, tiene razón, alabar a Dios también es poner en mi estéreo, ¿verdad? Aquí puedo poner un disco, aquí en mi dispositivo, aquí en mi celular, voy a poner alabanzas. Tiene usted razón, lo puedo hacer en mi casa. Sí lo puedes hacer en tu casa y está bien, pero no me refiero a eso. Me refiero que alabanza y adoración en el propósito eterno es más que música. Alabanza y adoración en el propósito eterno escribe esto, es una vida rendida a su propósito. Es cuando una vida camina, anda todo el tiempo, toda la vida, ha sido absorbida por el propósito del Padre y esa persona, esa vida, ha decidido cumplir su propósito. Y cuando una persona vive para el propósito, es una persona que su vida se ha convertido en alabanza y en adoración al Padre, y el Padre se goza y se alegra de esa alabanza y adoración. Ese es uno de los motivos por los cuales en el Nuevo Testamento tú vas a encontrar en los escritos de la iglesia que se reduce significativamente la alabanza musical. Mientras que en el Antiguo Testamento, de hecho, hay un modelo davídico de alabanza y que incluso hay un libro muy grande de canciones como son los Salmos, y hay otras canciones en otros libros, pero el libro del cancionero bíblico está ahí en los Salmos, y vemos mucha música y mucha alabanza. Ok, pero ¿por qué no hay eso mismo en el Nuevo Pacto? Es que en el Nuevo Pacto el Padre reveló que lo que al Padre más le agrada, lo que al Padre más le gusta es que caminemos en su voluntad. Esa es la fragancia más agradable, ese es el aroma más exquisito que al Padre le agrada, ¿vale? Pero la mentalidad cúltica nos hace pensar que solo alabamos dentro de allá. Que entonces por eso en la pandemia la gente se sentía desesperada. ¿Por qué? Porque es que yo ya necesito estar, ¿dónde? En el culto. ¿Por qué? Porque nos faltó, ahí tuvimos una falla. Todos los pastores que estamos aquí, hay que analizar. No podemos esperar a que pase otra pandemia para volver a aprender otras cosas. No, hay que aprender lo que ya nos dejó esta vida. Amén. Hay que buscar, hay que aprender, no hay que dejar pasar. En el reino, Dios no desaprovecha nada, todo lo aprovecha para nuestro crecimiento. Dios no desaprovecha nada, en el reino todo se aprovecha. No puede ser posible que lo que el Señor, porque miren, voy a decirlo así, no puede ser posible que como no aprendimos en la manera correcta, vino una pandemia para tratar de darnos otras 2 que 3 lecciones, que no debería de ser así. Nosotros deberíamos aprender, miren, nosotros deberíamos de aprender por luz y revelación, por lo que el Espíritu Santo nos muestra. Pero a veces no aprendemos así. El otro día en una transmisión explicaba eso. Y a veces, por inmadurez, aprendemos por el tope, por la caída, por el tropezón, y luego decimos, ya aprendí. Pero voy a decir esto, no puede ser posible que ya después de que pasó una pandemia y vimos todas las fallas que hemos tenido como iglesia, porque dejó ver muchas fallas de edificación. Una de ellas es que la mentalidad cúltica mató a muchos hijos de Dios. Se sintieron, por no ir al culto, fuera de la iglesia. Amén. Por no ir al culto se sintieron fuera de la iglesia y después dijeron, es que yo ya me enfrié. ¿Han escuchado eso? Ya me enfrié. Es que yo ya me enfrié.
Yo necesito el culto. Y entonces todo eso, chicos, es resultado de que tenemos que aprender, bueno, es el resultado de esta mentalidad. Entonces, para ir rápido, porque quisiera yo hoy terminar y darte lo más que se pueda y lo tengas allí, estoy seguro que te va a servir. Hey, si tú enseñas, si tú edificas, te doy un gran consejo. Destruyamos la mentalidad cúltica. Va a traer paz a tu iglesia, a tu congregación que administras, porque es del Señor. A la congregación a donde estás, si tú disipulas y enseñas, hey, enseñemos a la gente que adoración va más allá de lo que hacemos cuando cantamos dentro. Que incluso también servir al Señor va más allá de lo que servimos dentro. Ya he hablado en otras ocasiones de ello, pero la mentalidad cúltica ocasiona que pensemos que servimos a Dios solo cuando estamos activos haciendo algo adentro. Yo termino diciendo esto para pasar al siguiente punto. Fíjate, cuando se logra romper esa mentalidad cúltica y nos damos cuenta, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, que nosotros formamos parte de otro culto. ¿Cuál culto? El culto racional. Donde en el culto racional, fíjate qué extraordinario, nosotros somos ese culto. Nosotros somos los que estamos con nuestra vida ofreciendo ese sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Personas que hemos pasado por la cruz, nuestra propia vida, para que ya no vivamos nosotros en nuestras intenciones, nuestros deseos y nuestras pasiones, y sea Cristo el que se manifiesta a través de nosotros. Eso es maravilloso. Y en eso, chicos, tenemos ahí, si tú eres un edificador, apunta, le dirían por acá en México, apunta eso, y ahí puedes sacar diferentes asuntos que son buenos para aquellos que dicen, es que yo ya no sé qué predicar. No, pues es que necesitas entender la intención de Dios para darte cuenta que hay muchas cosas que el Señor nos está indicando que tenemos que enseñar. Así que ahí hay un punto. Tenemos que edificar a las personas para que transicionen de esa mentalidad cúltica a que entiendan que ellos son el culto y que se están presentando todos los días su vida como sacrificio vivo delante de Dios en todo lo que hacen. Que puedan entender que es tan importante lo que se hace dentro de la congregación, porque sí es importante, pero también es muy importante todo lo que hacemos fuera de nuestras congregaciones, allá con nuestros amigos, allá en nuestro trabajo, allá en nuestra casa. Miren, esta semana, ustedes saben y yo, esta semana pasa algo terrible en Estados Unidos, allá en el estado de Texas. Y yo creo que todos los que hemos visto esto que sucede, nos tiene impactados. Y yo creo que tú y yo creo que todos, en algún momento cuando vemos esto que hace un muchacho de 18 años, esta gran tragedia, todos nos preguntamos, yo creo que todos, ¿qué pasa por la mente de ese joven? ¿Qué está sucediendo con esas personas? ¿Qué está pasando en la sociedad? Bueno, cuando empiezan a analizar, obviamente, cuando empiezan a analizar quién era este muchacho, empiezan a ver un poco su vida y el trasfondo. Obviamente, familia, amigos, todo lo que se está construyendo en casa termina manifestándose en la sociedad. Tenemos que entender que en la iglesia, escuchen esto, en la iglesia no te van a arreglar tus problemas. En serio, perdón que lo diga y tengo ahí mi fundamento, ¿vale? Pero no lo voy a decir ahorita porque no es el tema. Pero la iglesia no es para arreglarte tus problemas, para que lleves tu problema matrimonial y el pastor y su esposa te aconsejen y se arregle. Para que lleves a tu hijo que tiene problemas y allá el pastor ahora la haga de psicólogo y te lo arregle. Para que perdiste el trabajo y allá también te ayuden a conseguir otro y de nuevo salgas del problema. Y gracias a Dios porque la iglesia nos soluciona los problemas. No es así. En el reino no es así. La iglesia es un lugar de entrenamiento. Por supuesto que la iglesia, claro, también en la iglesia se ayuda, pero en la iglesia se opera, en la iglesia se trabaja en silencio. En la iglesia se trabaja en silencio. Los ruidos de la construcción, los ruidos del arreglo, los ruidos de limar a las rocas vivas no suceden en la iglesia, sino eso se hace en casa.
en casa, con la dirección del Señor, allí, con la dirección y la sabiduría de Dios, tú tomas la responsabilidad y ajustas a tus hijos. Tú tomas la responsabilidad y le entras a la reconstrucción de tu matrimonio. Aprendes, obviamente, los códigos que nos enseñan en la congregación, en la iglesia, por supuesto. Aprendemos los diseños, pero nosotros los implementamos. No esperamos que nadie lo implemente por nosotros. Porque lo que está pasando hoy es que las casas, por la dinámica, ya no me quiero meter en eso tanto, ¿verdad? Pero por las dinámicas de la sociedad hoy, del consumismo, hoy nadie quiere ya estar en casa, todo mundo quiere trabajar porque no alcanza nada. Ahora ya no alcanza y entonces los muchachos, los niños están creciendo. Hoy es que es un asunto fuera de casa, otros los están educando. Papá y mamá ya no están educando y en todos esos huecos nos van a traer consecuencias parecidas o consecuencias como esto que estamos viviendo en este tiempo, ¿vale? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque ya viste que es importante todo lo que hacemos en casa. Lo que hacemos en casa es importante. Es importantísimo. Porque el producto de la casa, ahorita se me viene a la mente, ¿saben quién es un producto de casa? ¿Saben quién es un producto de casa? No fue un producto ni siquiera de discipulado eclesiástico, no fue un producto de instituto bíblico, ni fue un producto de la iglesia fulana de tal. Un producto apostólico de casa fue Timoteo. El apóstol Pablo conoció la familia de Timoteo, vio a Timoteo y el apóstol Pablo sacó a Timoteo de su casa y dio testimonio que ese muchacho fue formado por la fe no fingida de su abuelita y por la fe no fingida de su madre y probablemente, ojo, tenía un papá que ni siquiera era convertido, probablemente tenía un papá probablemente se cree que era griego y no era convertido porque no es mencionado. Para aquellos que dicen, uy, pastor, es que para usted es bien fácil porque usted no tiene el viejo que yo tengo. Usted no tiene el viejo que yo tengo. Si lo conociera, ese es hermano del diablo y primo hermano de Judas. No, ese se opone, por eso mi casa está al revés. Bueno, si analizas, la mamá, probablemente Timoteo tenía un papá incrédulo que no era creyente, Probablemente el papá de Timoteo no creía en Jesucristo, pero la fe no fingida de su madre y la fe no fingida de su abuela creó a un producto útil para el reino de Dios. Medítalo. Lo que hacemos fuera de la iglesia es muy importante. Por eso tenemos que ayudar a la iglesia a que transicione de la mentalidad cúltica a una mentalidad de reino, a una mentalidad de sacerdocio en el orden de Melquisedec. Es ese sacerdocio que no es de culto, es ese sacerdocio que es de sociedad, ese sacerdocio que se infiltra a este mundo para manifestar la poderosa vida de Cristo. Ahora sí los leo. Es importante esto. Si necesitas volverlo a escuchar, al rato te regresas a la transmisión y lo vuelves a escuchar, por favor. En la iglesia se trabaja en silencio. El ruido, los gritos, los arreglos, los jaloneos, esos son en casa. Ese es nuestro trabajo, con la sabiduría de Dios, con el poder de Dios, con todas las virtudes de Cristo en nosotros. Hay que edificar para que lo que llega a la iglesia, como a Timoteo, de la casa se le saca y se le extrae. ¿Para qué? Por supuesto, para pulirlo, para entrenarlo, porque es útil para el reino. ¿Pero dónde se trabajó? Se trabajó en casa. Eso es muy importante. No podemos seguir dejando o pensando que esto que está sucediendo en nuestra sociedad lo va a arreglar el gobierno, por favor, o que lo va a arreglar la policía, o alguien puede decir, debió de haber llegado más pronto la policía. No, lo que debió de haber llegado más pronto es un arreglo en las casas. Lo que debemos de hacer ya rápido, familia, es darle la importancia a nuestro hogar, ponerle tiempo a nuestros hijos, dar dirección, amor, tener contacto con ellos, no permitir que esta sociedad se los coma para que después esta sociedad llene su cabeza de tanta cosa y después, por lo que pensaron, por lo que se les insertó,
estén haciendo cualquier cosa y estén haciendo cosas que nadie se imaginó. Porque todo mundo, cada vez que pasa algo así, todo mundo se sorprende y todo mundo dice, nunca nos imaginamos, nunca pensamos que una persona podría hacer algo así. Hola Jacobo, un abrazo igual, abrazo enorme para ti, para tu casa. Así es que la casa es muy importante, pero si tú piensas que lo más importante es el culto, vas a menospreciar tu casa. Por eso la religión, escuchen esto, por eso la religión destruye las casas. Analízalo, la religión destruye las casas, porque la religión hace algo terrible, minimiza todo lo que sucede fuera del culto. Y lo más importante es lo que haces aquí. Lo más importante es el tiempo que le das a Dios. Y ahí está toda la fraseología. El tiempo que le das a Dios en las cosas de Dios. Y cuando preguntas, ¿y cuáles son las cosas de Dios? Todas las cosas de Dios a las que se refiere el sistema religioso son las cosas que se hacen allá en el culto, allá en el templo. No, no, necesitamos cambiar. Las cosas de Dios, escribe, es todo lo que está de enfrente de mí. Las cosas de Dios es todo lo que está frente a mí. Fíjense, todo lo que está frente a mí que yo hago todos los días, porque allí puedo expresar a Dios. Las cosas de Dios son las cosas que pasan en mi trabajo. Las cosas de Dios son las cosas que pasan en mi casa, vuelvo a la casa. Las cosas de Dios son las cosas que pasan en tu escuela. Las cosas de Dios son las cosas que pasan en la calle. Esas son las cosas de Dios. Si nada está fuera de Él. Si en el diseño de Dios y en el propósito del Padre, el Padre quería que todo fuera reunido en Cristo Jesús. Pero no podemos reunir todo en Cristo Jesús si nosotros solo pensamos que lo que se reúne es lo que está dentro del culto. Si solo pensamos que lo importante es cuando estamos reunidos allí dentro de nuestra reunión. Amén. ¿Me desahogué? Didi Salzán dice, incluso te decían, tú ocúpate de servir a Dios. Gracias. ¿Se acuerdan? Hay una fraseología. Tú ocúpate de servir a Dios y Él se ocupará de tus cosas, se ocupará de tu casa. Y ahí estaba la gente dejando el trabajo porque no era importante. La religión le decía, no es importante. Abandonando al esposo porque la religión le decía, pues si no cree, si no se hace creyente, tú déjalo. Y ahí había hasta rompimientos matrimoniales, afectaciones profundas. Los hijos también, si no quieren ir al culto, bueno, déjalos entonces. Y allá los hijos terminaban, obviamente, no queriendo saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque lo que ven es esa religión que no ve, fíjense, esa religión que obviamente no le importa todo lo que sucede fuera de sus cuatro paredes. ¡Wow! Eso es terrible. Y entonces, ¿cuántos jóvenes hoy están vacunados contra Cristo, contra cristianismo? O sea, no me gusta decir cristianismo porque ahí hay un montón, ¿verdad? Voy a decir vacunados contra Cristo porque se confunden, piensan que todo es igual. Ah, sí, ¿usted qué es? Pastor. Ah, ya sé, ya, no me diga. Y entonces, yo por eso, yo ando en la vida y a nadie le ando diciendo pastor. Hoy muchos quieren ser, yo soy el reverendo y a mí, yo esto. La verdad es de que, honestamente, creo que somos más efectivos si nadie sabe lo que somos y solo dejamos salir la vida de Cristo a través de nosotros. A mí me parece que eso es muy efectivo en esta sociedad. Entonces, hay que ir. Un ejemplo, escribe allí, analiza el Nuevo Testamento, de nuevo las cartas de la iglesia, y vas a ver allí en las cartas que casi nosotros, de hecho casi ahí no ves el orden de la iglesia, no ves el orden del culto, me refiero. En las cartas tú no ves que ellos están escribiendo y pasó a la oración principal Bernabé y después el apóstol Pablo abrió la Biblia y leyó 3 salmos. Y después pasó Pedro y no ves nada de eso porque notas que ellos no están ocupados en un orden cúltico. Ellos no están pensando que lo que tienen que hacer es un culto. Ellos lo que están pensando es que son iglesia y tienen que cumplir lo que el Padre quería que la iglesia hiciera en esta tierra. Amén. Entonces, bueno, ese es un tema profundo también. Bueno, no sé si profundo, pero es un tema vasto. Se puede hablar de muchas cosas. Hay un daño grande, pero la iglesia está transicionando. Hoy, gente está
está con la valentía y el valor de que está conociendo la verdad. Y estas personas que están conociendo la verdad, toda esta iglesia de Cristo que está conociendo la verdad, está incluso rompiendo, está teniendo el valor de decir, yo ya no puedo estar en este sistema religioso, me tengo que mover, se mueven, pero gracias a Dios por la verdad, porque les ha dado fuerza y valor saber que nunca salen de la iglesia. Tú puedes salir de una congregación, pero jamás de la iglesia. De la iglesia, escucha, nadie puede salir, de la iglesia nadie puede salir. Nadie, a menos que Cristo te saque, pero Cristo, ¿cómo te va a sacar el Señor de su iglesia? ¿Cómo va a sacarte de su cuerpo si eres lo que más ama y Él dio su vida por ti? Lo que seguro va a suceder ahorita en este tiempo de transición es que te seguirá alimentando. Por un momento parecerá que no estás en una congregación física, pero el Señor va a levantar muchas congregaciones entendidas. Probablemente tú serás un pastor o una pastora de una de ellas y empezarás a ver cómo florece la gente en la verdad de Cristo, no en la religión, en la verdad de Cristo. Y tú les enseñarás esto mismo, les mostrarás lo importante de todo lo que hacemos fuera, lo importante de todo lo que hacemos en cada instante de nuestra vida, en nuestras relaciones personales, laborales, en todo lo que hacemos en la vida, y edificarás personas que sean efectivas para mostrar a Cristo en esta tierra en todo ámbito, y veremos un avance del reino. Pero claro, ahorita hay transición, muchos tienen dudas y dicen, pero yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tranquilo, tú síguete edificando y vas a ver cómo el Señor no te va a dejar de edificar, no va a dejar de llevarte en ese crecimiento, porque, wow, ¿sabes qué es de las cosas que más le encantan al Señor? Cuando honras su palabra, cuando Él se da cuenta que la palabra de Él para ti es importante y siempre te va a poner en los lugares correctos para que seas edificado. Amén. Dice Noemí Contreras, quien me dio la posesión de hija no me la va a quitar a menos que yo la rechace. Nadie te la quita. ¿Quién te la puede quitar? Así es, absolutamente nadie. Bien, entonces, siguiente cambio. Ya me tardé demasiado allí, pero creo que Dios sabe y yo creo que es importante. Puede servirte. Y por si alguien nos escucha esto, por si alguien nos oye, que es la primera vez que está aquí con nosotros, somos iglesia, somos iglesia, pero no somos iglesia, no somos iglesia como tradicionalmente se ha pensado que lo es. No somos una iglesia organización. Somos un organismo vivo, el cuerpo de Cristo en la tierra, y por eso nos atrevemos a decir esto. Y nos atrevemos a decirlo, ¿por qué? Porque es a la iglesia de Cristo. Es tú que eres la iglesia de Cristo, tú que has sido lavado y has sido comprado con el precio de la sangre del Hijo de Dios. Nadie te puede sacar de la iglesia. ¿Y por qué crees también que estos medios han florecido? Yo sé que hay debate, puede haber debate, puedes decir, no hombre, ahora resulta que por el internet, disculpa, no estoy diciendo que tú te conviertas en un internauta y que ahora todo lo hagas por internet, no, pero lo que sí está el Señor a través de este medio trayendo una herramienta. ¿Por qué? Porque es inevitable, nadie puede evitar que el reino se extienda. Y también, ojo, la iglesia, como es el cuerpo de Cristo y es la amada de Cristo, es lo que más ama a Cristo, Él se va a valer de cualquier medio para edificar a su amada, para que su amada crezca, para que su amada madure, y no va a permitir que permanentemente personas abusen de ella. No va a permitir que personas o sistemas religiosos la lastimen, la dañen, la abusen y la manipulen. Eso se terminará. Quiero que lo escuches. Se terminará, porque la iglesia es de Cristo y nadie puede abusar de ella. Amén. Así que, pues bienvenido a esta realidad tan extraordinaria, porque cuando tú comprendes esto, caminas en libertad, en gozo. Y ya dije, no es que ahora digas y voltees y digas, ya no necesito congregación. No estoy diciendo eso. Cuando estés en una congregación, lo disfrutarás. Y cuando no estés en una congregación, también seguirás creciendo y disfrutando, porque habremos roto nuestras limitaciones y entonces seremos poderosos y efectivos y estables para lo que Dios quiere que hagamos. Amén.
Siguiente, hay otra transición importante que la iglesia hoy está haciendo y necesitamos cambiar los rudimentos del antiguo pacto por los fundamentos del nuevo pacto. Repito, necesitamos cambiar los rudimentos del antiguo pacto por los fundamentos del nuevo pacto. En otras palabras, escribe ahí, necesitas conocer el nuevo pacto. Fundamental. ¿Por qué? Porque estamos en el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto es en el que nació la iglesia. La iglesia no es del antiguo pacto. Entonces, traer el antiguo pacto para que así hagamos funcionar a la iglesia es el peor error que podemos hacer. Traernos traernos las figuras, traernos los modelos y traernos los sistemas y las formas de operar del antiguo pacto para el nuevo pacto es el peor error, es una de las cosas que más daño ha traído a la iglesia. Esa es la verdad. O sea, pudiéramos matizarlo y pudiéramos hacerlo más suavecito, pero esa es la verdad. El más grande daño que la iglesia hoy ha recibido es que la iglesia está mezclada con los pactos. Si nosotros no lo entendemos, si nosotros no entendemos el nuevo pacto, no vamos a saber cómo operar como iglesia en este tiempo. Eso es muy importante que tú y yo lo podamos entender, porque la obra de Dios en este tiempo, escuchen, la obra de Dios en este tiempo está enmarcada en una ley, tiene una jurisdicción. La iglesia está en una jurisdicción, no está sin ley, no está sin regla, voy a decirla, pero las reglas son las del nuevo pacto. Y ese nuevo pacto lo tienes que conocer porque es la operatividad de la iglesia. Y es extraordinario, es un pacto de gracia, no te espantes. Porque alguien dirá, ¿cómo? ¿Una jurisdicción? O sea que en la iglesia sí hay reglas. No, pues claro, son las reglas de la gracia, son las reglas de la justicia. ¡Wow! Eso está extraordinario. Son la manera de operar del reino de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender y comprender. El nuevo pacto redefinió todo. Todo lo que tiene que ver, escribe, con la obra de Dios, se redefinió en el nuevo pacto. ¿Cuál era? Te voy a dar un ejemplo a qué me refiero. ¿Cuál era la obra de Dios en el tiempo de Noé? Fíjense, ¿cuál era la obra de Dios en el tiempo de Noé? ¿Que Cristo sea formado en las personas? No. ¿Pero había una obra de Dios que se tenía que hacer? Sí. En el tiempo de Noé, ¿cuál era la obra de Dios para esa generación? Fíjense, para esa generación la obra de Dios era un arca. Esa era un arca. Para esa generación la obra de Dios era un arca. Quien no entendió la obra de Dios y no participó en ella, escuchen, se perdió. O sea, por no entender la obra de Dios en su tiempo. Qué importante es comprender tú y yo cuál es la obra de Dios en nuestro tiempo. Si tú dices, entonces la obra de Dios es hacer un arca. No, ahorita no es la obra de Dios que te pongas a hacer un arca. Y vas y te vas a Veracruz o te vas allá, no sé, te vas a Cancún y dices, aquí voy a hacer un arca, como lo hizo Noé. Porque Noé cumplió lo que Dios le dijo. Sí, a él Dios le dijo un arca, pero ¿qué es lo que la iglesia hoy, ya vieron? ¿Qué es lo que la iglesia hoy tiene que hacer? Eso tiene que ver con el nuevo pacto. Por eso la obra de Dios, cuando tú comprendes cuál es la obra de Dios, ahorita te lo voy a comentar, ¿vale? Cuando tú comprendes cuál es la obra de Dios, escribe, lo que haces en esa obra no es en vano. O sea, pastor, que hay cosas que sí son en vano, hay cosas que se hacen que son en vano. Sí, todo lo que se hace que no es la obra de Dios, todo lo que se hace que no es la obra de Dios, todo eso es en vano, aunque te haya salido muy bien, aunque haya tenido mucho éxito, aunque la gente te haya aplaudido y te haya dicho, wow, qué bien lo hicieron ustedes, oigan, qué excelente. No, la obra de Dios
es una, escribe, no son muchas. Y de eso hablé 4 semanas en la iglesia, el domingo. Ahí puedes ver en YouTube las lecciones o puedes ver aquí en mi página las transmisiones. Échate un busito. Son 4 que ocupamos para un poco nada más traer un poco de claridad de cuál es la grande obra y única obra de Dios de la iglesia. ¿Cuál es la obra grande que la iglesia tiene que hacer? No existe otra. Fíjense, la obra de Dios, escribe, entonces es una. Por eso no son las obras de Dios, no es las cosas que yo puedo hacer para Dios, sino es una. 1 Corintios 15:58 dice lo que estaba yo comentando hace un ratito. 1 Corintios 15, versículo 58 dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes, fíjense qué padre, estad firmes y constantes, creciendo, escuchen, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ya vieron? Crece en la obra del Señor siempre, porque debes de saber que lo que haces en esa obra no es en vano. Una vez a Jesús, Juan 6, versículo 28 y 29, apúntalo allí, Juan 6, versículo 28 y 29, una vez a Jesús le dijeron, oye, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Ya vieron? Vean la mentalidad de las personas. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les responde y les dice, esta es la obra. Pon allí, en cada generación y en cada diferente administración solo ha habido una obra, no hay muchas. El ejemplo lo daba ya también con Noé. Era una obra, no había muchas. Oigan, ¿cuáles son las cosas que Dios quiere que hagamos? No son cosas, es una sola. Y cuando Jesús les responde, ellos están preguntando, dinos cómo hacer, cómo poner en práctica las obras. Y Jesús les dice, ¿la obra? O sea, a ver, me encanta Jesús, porque aquí está algunos discípulos aquí están, con los que en grupos pequeños les he compartido, que algo que me encanta de Jesús es que él, y no porque lo quiera hacer así, sino porque el hombre todo, no sé si están de acuerdo conmigo, el hombre todo lo complica. ¿Han visto? El hombre todo lo complica, la religión todo lo complica, el mundo todo lo complica. Pero cuando vienes a la verdad de Cristo te das cuenta que todo se simplifica. Cristo, como todo está reunido en Él, a mí me fascina porque uno ve a Jesús cuando está caminando en la tierra, lo que vemos en los evangelios, lo que enseñó, todo el tiempo estuvo simplificando, estuvo trayendo claridad en toda la maraña de los pensamientos de las personas. Ellos pensaban, ¿cuántas cosas tenemos que hacer? Dinos cómo hacerlas. Y él dice, hey, no tienes que hacer tantas cosas. Solo hay una obra. Y les dice, esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, la obra es que creas en el que Dios ha enviado. Esa es la obra. ¡Wow! Mientras ellos estaban pensando en 20,000 cosas, y seguro los fariseos, obvio, le enseñaban 20,000 cosas a la gente que tenía que hacer y haciéndoles pensar que todo eso era lo que Dios estaba esperando que ellos hicieran. Esas eran las obras que Dios quería que ellos hicieran. Y llega Jesús y le dice, bueno, es que solamente hay una obra. ¿Cuál es? Que creas en el que Él ha enviado. Entonces escribe, la obra de Dios no son 50, no son 100, es una. ¿Cuál es? Escribe, es formar a su Hijo en nosotros. La obra de Dios es que Cristo sea formado en nosotros. Si tú te preguntas qué es lo que está haciendo Cristo en ti, está formando su vida y Él está produciendo en ti que sus propias virtudes de la vida de Cristo se formen en ti y broten. Si tú te preguntas qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo dentro de ti, es lo mismo, es llevarte a la madurez para que Cristo sea formado
y posteriormente manifestado, y todo sea lleno de Cristo. Ese es el motivo por el cual tú tienes al Espíritu dentro. Por eso, no importa lo que tú vivas, no importa lo que a ti te suceda, no importa lo que a ti te pase, te pueden llevar a la cárcel, te pueden llevar te pueden expulsar de tu ciudad, o te puede suceder la peor tragedia y puede pasar lo que sea, pero donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te encuentres, si Cristo está siendo formado en ti, eso que Cristo está haciendo en ti, donde quiera que estés, va a poder transformar a todos los que te rodean. Es tan poderoso entender cuál es la obra de Dios y participar de ella, que no importa la circunstancia donde nos encontremos, no importa el lugar donde estemos, como el apóstol Pablo, te pueden mandar a la cárcel, pero en la cárcel, como el apóstol decía, aquí mismo, en esta prisión, el evangelio no ha podido ser contenido. Es más, es tan fuerte el evangelio aquí, en la prisión, que muchos han sido transformados por este evangelio. ¡Wow! Eso es increíble. ¿Eso es por qué? Porque nada en la obra de Dios es en vano. Y cuando tú participas de ella, no importa la circunstancia donde te encuentres, el lugar donde estés, siempre habrá a través de tu vida una manifestación gloriosa que transforme lo que está allá a tu alrededor. Erika dice, va a tener un impacto en el lugar donde estemos. Claro, claro. Por eso es importante que tú, ojo, es importante que tú obedezcas a la obra de Dios. ¿Cómo, pastor? Sí, ojo, que tú permitas que Cristo sea formado en tu vida, porque así va a ser tu vida de tremenda bendición, va a ser muy útil, no importando la circunstancia o el lugar o la condición en la que te encuentres. El Cristo que se está formando en tu vida va a traer un efecto liberador, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Así es, ayudar, dice Marley, ayudar en el perfeccionamiento de los santos, ayudar en el perfeccionamiento de los, déjenme ver, en el perfeccionamiento, híjole, ya no vi, de los santos por medio del entendimiento. Así es. Sin transmisión de Dios no hay cambio. Así es, sin transición. Ok, bueno, algo así, ¿no? O te refieres a que Dios nos conectemos y la transmisión y Dios se transmita con nosotros. Sin formación, si nosotros no somos formados, si nosotros no somos formados en Cristo, no puede haber manifestación de Cristo. Amén. Ok, entonces, dije que tenemos que hacer una transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Entonces, cuando tú empiezas a comprender esto, ¿qué empieza a suceder? Te das cuenta que hay cosas que son inútiles y son innecesarias. Y ya saben que yo aquí tengo mis listitas y puse una, se las digo rápido. Es innecesario que le des 7 vueltas a la ciudad para que sea transformada. Eso lo hicieron en Jericó. Eso era otra administración. Hoy la ciudad y toda la plenitud y toda la tierra es del Señor. Solo está esperando esta creación, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es inútil que tú vistas de efod o con un efod, o que vistas una vestidura especial cuando ya has sido revestido de Cristo. Es inútil que toquemos un shofar para manifestar la victoria la alabanza al Señor, cuando esos shofares realmente somos nosotros. Nosotros, ya lo dije, somos la adoración y nosotros somos la alabanza al Señor. Somos el mejor sonido para el Padre cuando estamos caminando en su voluntad. Está por demás untarnos de aceite de la unción, porque la unción del Santo está de nosotros. Está por demás pedir que la nube nos guíe cuando el Espíritu poderoso y la lámpara de su palabra también está en nosotros y es la que nos guía. Es inútil que rociemos con 7 veces la sangre, lo que sea, para que sea libre una persona o para que sea santificada un instrumento. Esos eran modelos del antiguo pacto, cuando en ese pacto que era material se requería
que lo material fuera santificado. Hoy la santificación fluye y brota desde adentro de nosotros. Amén. Entonces, es inútil celebrar las fiestas judaicas porque todas ellas hablan de Cristo y ahora tienes a Cristo dentro de ti. O sea, y Él es la fiesta. O sea, hay que celebrar todas las fiestas. Yo les digo, ¿para qué celebramos las fiestecitas si Cristo es la gran fiesta y estamos nosotros dentro de la fiesta que es Cristo? O sea, de hecho tú y yo estamos en fiesta permanentemente. Digo, eso le debe de dar gusto a aquellos que les encanta la pachanga, decimos en México. No sé cómo se diga en otro. Marley, no sé cómo se diga en Colombia. Aquí pachanga es fiesta, aquí en México es reventón. Pero Cristo es la fiesta. Pablo dijo, celebremos la fiesta. Y se estaba refiriendo a Cristo, porque Cristo es la fiesta. ¿Ya vieron? Cristo es la fiesta. Allá se celebraban muchas fiestas para tratar de dar luz de Cristo. Hoy tú tienes la realidad y vives en la fiesta que es Cristo mismo. Entonces, es inútil guardar el sábado, es inútil buscar de qué linaje venimos para ver si igual tengo linaje judío y pues eso me hace algo más especial. Eso no tiene sentido cuando tú y yo sabemos que hemos nacido de nuevo de un linaje no carnal, sino de un linaje espiritual. Y es más, esto es más glorioso, porque en ese linaje espiritual Dios nos dio su genética y tenemos su propia naturaleza. Disfrutamos de su simiente. ¡Wow! Eso es extraordinario. Cuando tú comprendes eso, no anhelas ser judío, das gracias por ser hijo de Dios. Y todo y muchas cosas más. Bueno. ¡Wow! Déjenme leer un poquito. Erika Gutiérrez dice, eso es trascender de una condición de pensamiento a un pensamiento de la realidad que ahora vivimos en Cristo. Vámonos a la rumba, a Colombia. a la rumba a Colombia. Pues ya nos vamos a Colombia, ¿no? Allá vamos a ver a la pastora Marley y a toda la congregación, a su esposo y a todos, y vamos a disfrutar un buen tiempo, ¿no? Y vamos a disfrutar en Cristo todo. Ok, ahora, para hacer cambios rápidamente te voy a dar, hay dos problemas que yo veo que siempre nos encontramos. Uno de ellos, es la desinformación. Mucha gente no cambia, no transiciona porque no tiene la información correcta. ¿Sí me explicó? Por eso estos foros, estos medios son muy importantes. Porque tú sí y yo también necesitamos la información correcta. Necesitamos el evangelio correcto. Necesitamos la información porque la ignorancia, de hecho, por eso la ignorancia no nos ayuda en la transición. Porque tampoco te mueves sin saber por qué te vas a mover. ¿Para qué te vas a mover? No sabes, no es moverse por moverse. Necesitamos la información correcta. Escribe ahí, tengo que conocer más, tengo que informarme. ¿Pero de qué? De la verdad. Tengo que conocer esa verdad. Y segunda cosa que yo veo que es otro problema que tenemos para la transición, es la distorsión. Voy a decir ¿a qué me refiero? Muchos malinterpretan este tipo de mensajes. Muchos piensan, yo decía en la mañana con los pastores, y lo digo con tristeza, muchos piensan que estamos criticando a la iglesia. Fíjense lo que digo. Piensan que estamos criticando a la iglesia. No estamos criticando a la iglesia. Estamos, por una parte, dando un diagnóstico de cómo está la iglesia y estamos también manifestando lo verdadero. Por supuesto, cuando se manifiesta lo verdadero, lo falso queda exhibido. Pero no criticamos la iglesia, porque la iglesia es la amada del Señor. Es lo que Él más ama. Pero por supuesto también denunciamos el abuso religioso. Denunciamos los sistemas que oprimen, que engañan, que maltratan, que lastiman, que manipulan y que abusan a la gente. Eso sí debe de ser dicho. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Y nosotros, como el apóstol Pablo, en el libro de los Gálatas, él también enfrentó a aquellos que querían esclavizar a la iglesia. Y nosotros también tenemos que ayudar a que la iglesia sea libre. Pero libertad no es un pretexto para la carne. No nos estamos refiriendo a que la gente haga lo que quiera. Es más, para nada. Los que han venido a esta realidad en Cristo, ustedes saben, me encantaría por ahí que comentaran algo de esto que voy a decir. Ahora que conocemos esta gran verdad, esta realidad, díganme si no, nos hemos hecho
más obedientes. Nos hemos hecho más humildes en el sentido de que reconocemos la autoridad de otros y la disfrutamos. Es más, rebelión de nuestro corazón empieza a salir, los últimos vestigios de ser rebeldes y de ser desobedientes empiezan a quedar fuera porque disfrutamos lo glorioso del cuerpo, de la bendición de estar en el cuerpo y de disfrutar de la vida de otros, de la edificación de otros, y eso nos llena de alegría. Así es, Pastora Noelia, un abrazo. Dice, se muestra lo que no es para que se manifieste lo que sí es. Así es, dice, sí, estamos rendidos a Cristo y a su cuerpo. Exactamente. O sea, jamás vamos a decirle a la gente, revélate, pero por supuesto que no. Pero sí le vamos a decir a la gente, dice Mirna, se acabaron las competencias, por supuesto. Pero lo que sí le decimos a la gente es, le hablamos la libertad, y como Pablo le dijo a los Gálatas, permanece en la libertad en la que Cristo te hizo libre y no te sometas de nuevo al yugo de esclavitud. ¡Wow! Eso se lo dijo Pablo a los Gálatas. No vuelvas al yugo de la esclavitud, no vuelvas. Así es, la pastora Marley dice, la gracia siempre nos llevará a hacer lo correcto, claro, no lo incorrecto. No, hombre, la gracia, lo dije la semana pasada, chicos, la gracia produce dos cosas que la religión nunca pudo producir. La gracia produce unidad y la gracia produce santidad. No existe algo más extraordinario que produzca unidad y que produzca santidad como la gracia. Cuando la gracia la disfrutas, te ha sido revelada, cuando la gracia sigue creciendo en ti, eres tú un promotor de la unidad, del uno. Ni siquiera de estar juntos o reunidos, no, del uno. Porque por gracia comprendes que no importa las diferencias que yo tenga con mi hermano, somos uno en Cristo. Eso es maravilloso. Porque Él a mí me aceptó como yo era también. Y yo lo puedo amar porque Él me amó a mí primero, el Señor, y me recibió en la condición en la que estaba. Bendita gracia. Y luego la santidad por el tremendo agradecimiento de que así como yo me encontraba, en esa condición me regaló su gracia, me regaló su justicia, me regaló su santidad, y me consideró perfecto delante de Él por su gracia. Y eso produce en mí una tremenda gratitud por su gracia. Me hace nacer de nuevo. Y entonces yo en este camino, en donde ahora tengo una nueva naturaleza que le gusta lo bueno, no solo a mi naturaleza le gusta lo bueno, sino mi alma está agradecida por tanta gracia derramada a mi vida. Eso es extraordinario. Yo sé que aquí hay muchos que, fíjense lo que voy a decir, hay muchos que han dejado de pecar por el amor, por el tremendo amor que ha sido derramado a tu corazón. Y tú dices, wow, ¿cómo le voy a fallar al que tanto me ama? Al que me manifestó todo por su gracia. Esto es extraordinario. Me dan ganas de darle un aplauso al Señor, es extraordinario. Y entonces a mí no me están amenazando ni a ti. Nadie te está diciendo, tienes que portarte bien, porque no hay necesidad, porque anhelas hacer y caminar como a Él le agrada. ¿Por qué? Por tanto amor y gracia y bondad que Él nos ha manifestado. Es extraordinario, solo por gracia. Así es. Así es. Entonces, la distorsión, decía yo, el problema que también tenemos es la distorsión, porque a veces se malinterpreta, y por eso dije todo esto, de que piensan que estamos criticando para nada. Estamos tratando de ayudar a que la iglesia sea edificada, y estamos buscando que la iglesia crezca, que la iglesia madure, que la iglesia llegue a la estatura. ¿Para qué? Para que cumpla el propósito por el cual está aquí en la tierra. Así que tenemos nosotros que caminar y crecer en esta realidad. ¿Para qué? Escribe. Porque en esta transición es indispensable cosas. Escribe, que tengamos motivaciones correctas. Ya voy a terminar. Necesitamos
poner también allí en la balanza nuestras motivaciones. Para una transición hay que preguntarnos, ¿qué es lo que me está impulsando a hacer todo esto? Porque no son nuestros intereses personales. En esta realidad, eso también el Espíritu Santo te lo va a enseñar. Va a poner delante de ti tus propios pensamientos. Y Él va a poner delante de ti su propio pensamiento que ya está en ti, pero te lo va a hacer ver. Y en esta transición tenemos que abandonar las motivaciones incorrectas. En esta transición tenemos que aprender, ya lo dije, a hacer los cambios. Y esto significará entender que esto lleva tiempo. Tenemos que evaluar dónde estamos. En otras palabras me refiero, tener un diagnóstico de cuál es nuestra condición. Ser sinceros. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué tanto entiendo o no entiendo? Acuérdate, el Señor no te está condenando. Es una evaluación que es necesaria porque cuando tú sabes tu condición, tú dices, ¿necesito más? ¿O necesito de esto? ¿Necesito aprender esto? Y eso es muy bueno. Necesitamos humildad. Para esta transición necesitamos humildad. Necesitamos comprender que lo que el Señor nos está mostrando va más allá de nosotros. Que esta obra no es nuestra, esta obra es de Él. Que de hecho no existen cambios si no somos humildes para ser transformados. Si no somos humildes para ser cambiados. Obviamente, el Espíritu Santo se requiere la iluminación del Espíritu, pero requiero ser humilde ¿para qué? Para rendirme a su dirección. Amén. Y entonces, esto que va a producir en nosotros nos va a transformar. Inevitablemente nos va a madurar, también nos va a posicionar. Y cuando digo posicionar, no me refiero a que te ponga en las alturas y que seas el más que otros, no, me refiero a que te va a quitar de la distracción y de lo inútil y te va a posicionar en la productividad, en la efectividad de caminar en su propósito. Y te va a promover, por supuesto también, porque te va a sacar de los escenarios de esterilidad, de inutilidad, y te va a poner en los lugares en donde es necesario que Cristo sea visto y que Cristo sea manifestado. O sea, lo que quiero decirles, iglesia, esta transición que estamos viviendo como iglesia, extraordinaria y que por un momento nos duele, pero que es necesaria, va a traer una manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Te invito para que no te resistas. No nos resistamos, seamos humildes, reconozcamos que hay muchas cosas que no conocemos. Veamos qué maravilloso cuerpo es el cuerpo de Cristo donde el Señor ya te colocó. Y disfruta cómo el Señor te enseña, te edifica y cómo Él está formando a Cristo en tu vida. Qué maravilloso, pero obvio, todo eso lo empiezas a disfrutar cuando estás dispuesto a transicionar. Transiciona, familia. Amén. Bueno, hemos llegado al final de esta palabra.